Le pido, si es tan amable, que abra su Biblia y vayamos nuevamente a Mateo capítulo 6, Mateo 6. Hemos terminado una serie muy larga que habló acerca de la oración, prácticamente 5 meses que estuvimos estacionados en la oración llamada la oración del maestro, la oración del discípulo. Y hoy comenzamos una nueva temática del mismo Sermón del Monte en Mateo 6, versículos 16 al 18, y es la sección que vamos a tomar hoy. No vamos a durar lo mismo que duramos en la oración. Esto fue algo exclusivo. Es un tema tan importante la oración que tomemos el tiempo que tomamos. Pero ahora, al pasar por los versículos 16 al 18, notará que Cristo comienza a hablar acerca del ayuno, del ayuno. Y creo que el ayuno es uno de esos temas en los que usted y yo hemos tenido muchas dudas a través del tiempo, porque hemos oído muchas cosas y la verdad es que no estamos tan bien informados en base a la Biblia. Esta mañana, y planeo con la ayuda de Dios también en la noche, veremos 2 partes ahorita y al rato, así que si usted está aquí ahora, tiene que estar en la noche, porque si no, no se va a llevar el panorama completo de este tema. Quiero que usted se vaya sabiendo lo que yo creo del ayuno. Y lo que yo creo del ayuno es lo que la Biblia dice del ayuno. Y hoy quiero que tengamos una convicción fundada en la Escritura de qué dice la Biblia acerca de esto. De verdad, he estudiado Antiguo y Nuevo Testamento este tema y le quiero compartir de la manera más clara y transparente y consistente posible con la Escritura lo que dice Dios acerca de este tema. Ahora, yo sé muy bien lo que usted está pensando, porque soy como usted. Usted quiere que yo solamente diga, pastor, solo dime, ¿está bien o está mal ayunar? Y si está bien, dime cómo hacerlo. Y si no está bien, dime qué le digo a la gente cuando me digan que ayunan. Yo sé que usted espera como que yo diga eso. No, pastor, solo dime, ¿está bien? ¿Está mal? Si está bien, dime cómo. Si está mal, dime por qué. Y punto. Bueno, si yo dijera eso, en 15, 20 minutos acabamos y nos vamos a casa. Pero yo no sería un predicador de la palabra de Dios, sería un manipulador de la iglesia. Y créanme, hermanos, yo puedo decirle estas respuestas en 15 minutos, pero eso me haría a mí un manipulador, porque lo que yo quiero es que usted se vaya viendo que la Biblia lo dice. Y yo hago mal si yo simplemente le digo las cosas y no le muestro y le explico y le extraigo de la Biblia el significado que Dios quiere que usted entienda en torno a cualquier tema y en torno hoy al ayuno. Así que no podemos hacer más que estudiar lo más profundo que nuestra mente finita lo permita y tratar de raspar un poquito al tema del ayuno. Ahora, por supuesto, le responderé esas preguntas, pero no yo, sino la palabra de Dios explicada a través de su siervo. Déjeme leer, por favor, ahí en Mateo 6, versículos 16 al 18, es las palabras de Cristo, Sermón del Monte. Dice Jesús: cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hasta ahí. Recuerde que la última frase en público, eso no está en los textos originales, en ninguna de las 3 ocasiones que está aquí en la Reina Valera en Mateo capítulo 6. Por lo tanto, el texto termina simplemente diciendo que debes ayunar para que tu Padre que ve en lo secreto te recompense. Bien, Jesús está hablando del ayuno. Y Jesús en estos 3 versículos es claro que está corrigiendo el ayuno judío de su tiempo, que estaba encabezado por los fariseos y escribas de ese tiempo, religiosos, que estaban actuando de manera hipócrita, dice Jesús, ayunando para sí mismos y no para Dios. Y Jesús ocupa esos 3 versículos para corregir el ayuno. Él no está diciendo si está bien o mal ayunar. Este versículo Jesús no manda ayunar. En esos versículos Jesús tampoco prohíbe ayunar. Realmente lo que Jesús está haciendo en esos 3 textos es corregir el ayuno equivocado que en sus tiempos los religiosos estaban
practicando. Ahora, recuerde un poquito desde dónde estamos parados, ¿sí? Recuerde esto, estamos en Mateo, Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7. Hemos pasado el primer punto, los ciudadanos del reino, capítulo 5, y luego fuimos al segundo punto de todo el gran Sermón del Monte, que es la obediencia en el reino. Y todos estos mensajes, ya casi por un año, han sido en este mismo punto del Sermón del Monte, que todo partió allá en el capítulo 5, versículo 20, cuando Jesús dijo, escuche, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, dijo Cristo, no entraréis en el reino de los cielos. Y acto seguido, Jesús les comienza a corregir dos cosas. Y tienes que entender este contexto para saber dónde encaja lo que estamos viendo. Jesús comienza a corregir dos cosas de los fariseos. Uno, su doctrina, y dos, su práctica, o su doctrina y su devoción, su práctica. Y dice Jesús primero, su doctrina de los fariseos está mal. ¿Oísteis que fue dicho esto? Por ellos, pero yo os digo esto. ¿Recuerdas todo eso que pasamos en capítulo 5? Los fariseos, los religiosos tienen mal su doctrina. Están entendiendo mal la doctrina. Han oído esto, les han enseñado esto, pero yo digo esto. Cristo con autoridad refuta a los religiosos y reafirma la doctrina bíblica. Así que los religiosos estaban mal en su doctrina. Pero a partir del capítulo 6, no solo estaba mal su doctrina, estaba mal su práctica o su devoción. Y Jesús toma tres ejemplos que son las tres prácticas religiosas más predominantes de su tiempo. ¿Recuerda cuáles son? Número uno, la limosna. Número dos, la oración. Y número tres, el ayuno. Una persona devota, una persona religiosa, era medida en torno a estas tres prácticas. Y decían, bueno, si tú das limosna y si tú oras y si tú ayunas, eres espiritualmente gigante. Y Jesús dice, no, 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 no. Ustedes están llevando a cabo mal su práctica. Están llevando a cabo mal su devoción. No solo su doctrina está pésima, sino su práctica está mal. Y Jesús se ocupa para corregir todo esto y corrige la limosna, corrige la oración y ahora corrige el ayuno. Y es lo que hace Jesús en estos tres versículos. Sin embargo, hermanos, nosotros vamos a tener que hacer algo. Y es que nosotros estamos en ceros. El ayuno para nosotros es un tema tan ignorado. Somos una iglesia bíblica y no sabemos mucho del ayuno. Creo que deberíamos arrepentirnos y vestirnos de silicio y ceniza y pedirle al Señor que nos ayude a entender esto, porque si somos bíblicos y nunca hemos entendido esto, en la mañana yo platicaba con los hermanos que llegan al devocional, por cierto, le invito al devocional cada domingo 8:45, y les preguntaba, ¿cuántos de ustedes han oído alguna vez una predicación sobre el ayuno? Bíblica, profunda, eh, que explique, que exponga de la Biblia este tema. Y ninguna mano se levantó, ni siquiera la mía. Y les dije, estamos bien. Yo voy a escuchar el primer sermón sobre el ayuno y lo mejor, lo voy a dar. Así que esta mañana, hermanos, tenemos que dar un paso hacia atrás y no solamente ver lo que Cristo está corrigiendo, porque para entender la corrección de Cristo, primero hay que entender las bases del ayuno y comprender cosas básicas del ayuno. Déjame iniciar de esta manera. Quiero empezar diciéndole de entrada que cuando hablamos de ayuno, obviamente se relaciona con la comida y quiero iniciar diciendo que la comida es una bendición. O sea, la comida no es pecado, hermanos. La comida es una bendición. Gracias a Dios que nos ha dado comida. Y, no solo tenerla, sino la diversidad de la comida. Qué bendito es Dios. Yo amo la comida, me encanta la comida, me disfruto mucho la comida. Es una bendición de Dios. Así que cuando hablamos del ayuno, no estamos diciendo que la comida es pecado, de ninguna manera. La comida es una bendición. Dios dijo en Génesis 1:29, cuando crea todo, dice, he aquí, yo he dado toda planta que da semilla, todo árbol con su fruto os será para comer. Dios desde el principio ha dicho, hey, me he preocupado por ti, quiero que tengas comida y quiero que tengas mucha y quiero que tengas diversidad de comida. Después del diluvio, cuando todo cambió, Dios dijo en Génesis 9:3 a Noé y su familia, todo lo que se mueve, gracias a Dios que dice eso, que la res es deliciosa, el pollo es delicioso
y cualquier otro animal que se come, que es delicioso, gracias a Dios por Génesis 9:3, todo lo que se mueve y vive os será para comer, para vuestro mantenimiento. Legumbres, plantas verdes, todo os lo he dado para comer, dice Dios. Ay, debemos celebrar esto, hermanos. Dios nos dio mucho alimento y de muchos sabores y de muchos colores podemos dar gracias por la chuleta y podemos dar gracias por el huevo y por la lechuga y por todas esas cosas. A lo mejor a usted no le guste tanto algunas cosas, pero Dios las hizo y las hizo y son una bendición. Incluso el Nuevo Testamento también lo reafirma, porque Pablo le dice a Timoteo en primera carta 4:4, le dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios hizo es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado, que es bueno para comer, es algo deleitoso. Esta semana pasada estaba alguien discutiendo conmigo de que la cerveza fue creada por Dios. ¿Puede creer eso? Alguien me dijo eso y estaba discutiendo conmigo. Es que la cerveza la tiene dada Dios para nosotros y fue creada por Dios, como las plantas, como las frutas. Y es cierto, las plantas y las frutas Dios las creó, pero la cerveza no la dejó Dios. Bueno, era una persona que me lo estaba diciendo al mismo tiempo que estaba bajo la influencia del alcohol. Entonces creo que por eso lo estaba diciendo. Todo lo que Dios creó es bueno, ¿sí? Y miren, hermanos, esto es importante, hay que empezar por aquí. La comida es una bendición. La comida puede ser de entrada una bendición nutritiva. Nos nutre, nos da lo que necesitamos, nos da la fuerza, nos da la salud. Es nutritivo a nuestro ser. Además, la comida es placentera. Solo a Dios se le pudo haber ocurrido que en nuestra lengua haya diferentes espacios para distinguir sabores y que haya tanto sabor. Imagínense que toda la comida supiera a avena, ¿no? Que comieras lo que comieras, todo supiera siempre a lo mismo, a avena, y no importara el color, la procedencia, que siempre supiera lo mismo. Dios no hizo eso. Dios hizo un deleite, un placer, no solo nos nutre, también lo disfrutamos. Además, también el alimento es para tener comunión. Estoy seguro que los momentos más hermosos que tenemos como familia y como iglesia son momentos donde hay comida en medio. Y estamos disfrutando eso. Para mí eso es lo que hace especial Navidad, que recordamos el nacimiento de Cristo y hay comida en medio y celebramos con la familia y disfrutamos. ¿Por qué? Porque la comida Dios la creó como una bendición que nos nutre, como algo que nos da placer, incluso como algo que causa comunión entre los que la comparten. Y por supuesto, también la comida es un acto de adoración. Dirás, ¿de adoración? Yo no sé ustedes, pero en mi casa tratamos de hacer conciencia de que cada alimento que Dios nos da, debemos darle gracias por eso. Que es para agradecer al Señor, es para adorar al Señor, la comida y todo lo que Él nos ha dado. Es que quiero empezar diciendo que la comida es buena. La comida Dios la creó. No es el problema la comida y no entre nadie aquí diciendo, no, es que no hay que comer. Claro, por supuesto, hay extremos y quiero hablar de ello un momento. Hay extremos, hay dos extremos. Uno de ellos es la gula, ¿no? La gula, eso es pecado. El problema no es la comida, el problema es el que está en gula. Y la gula es un pecado porque es sobrepasarte de tu necesidad de alimento necesario. Pero también está el otro extremo, que también es pecado, y es el abstenerse y no comer y volverse en una dieta tan excesiva que incluso pueda causar un trastorno físico, como voy a comentar en un momento más. Pero en sí, fuera de estas perversiones del alimento que el hombre ha generado, la comida que Dios hizo es buena. Cuando hablamos del ayuno, no estamos satanizando la comida. Cuidado. Pero déjeme decirle algo más. Eso es muy importante y es lo primero que puede ir escribiendo en su mente. El ayuno por sí mismo no es nada espiritual. ¿Puede ponerlo ahí en su mente? El ayuno por sí mismo no es espiritual. Es más, no te vuelve más espiritual. El ayuno en sí, por sí mismo, solamente el ayuno, no es absolutamente nada que tenga que ver con lo espiritual. No. Déjeme darle algunos ejemplos. Primero, que no son nada espirituales. En primer lugar, existe el ayuno físico por salud, que hoy está de moda. La gente empieza a practicar el ayuno intermitente. ¿Lo has oído?
el ayuno intermitente para bajar de peso, para tener salud, y te prometen mil cosas, ¿no? Que se te van a mejorar las uñas, la piel, la circulación, que te va a bajar el estrés, que tus músculos se van a sentir mejor, que se te va a regenerar no sé qué tanto, que el cabello te va a brillar, y todo si ayunas de forma intermitente. Pues son puras promesas, ¿verdad? Pero existe. Ahora, pregunto, ¿esas personas que están ayunando intermitente están haciendo un acto de adoración a Dios? No, no tiene nada que ver ese ayuno físico con el ayuno que habla la Biblia. Y es lo que quiero que ahora vea. Quiero mostrarle la diferencia entre lo que hoy se dice ayuno y lo que la Biblia dice ayuno. Este ayuno, en primer lugar, físico no tiene nada que ver. Solamente lo hacen personas para buscar un peso ideal, para embellecer el cuerpo, o porque son tan ególatras que quieren verse de alguna manera, o muy delgados, o muy marcados, o lo que sea, y todo es pura egolatría para verse en el espejo y sentirse satisfechos con su cuerpo físico. Incluso modelos, actores, probablemente hasta deportistas, son sometidos a dietas tan rigurosas donde por cuestión de exaltar lo físico se vuelven desnutridos. No, 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 no estamos hablando de eso. No estamos hablando para nada de eso. Incluso hay algo que se llama también el ayuno glotón. Sí, ayuno glotón. Y ese usted y yo lo hemos practicado. ¿Cuál es ese? Es cuando dices, oye, hoy en la noche vamos a ir a cenar con tal familia. Sí, acuérdate que sirven un montón. Hoy ni voy a desayunar ni voy a comer para ir con el tanque vacío. ¿Qué es eso? Es un ayuno glotón. O sea, estás diciendo, no voy a comer ahorita para en la noche desquiciarme con los platillos. Estás ayunando. Y pregunto, ¿ese ayuno es bíblico? ¿Es cristiano? ¿Estás adorando a Dios por eso? Definitivamente no. Entonces, el punto es, no el ayuno por sí mismo tiene algo de espiritual. Para nada. Ahora te hablo del ayuno físico por salud y sabes que está el punto extremo de esto, que es la anorexia. La anorexia es un trastorno, no solo alimenticio, es psicológico, es mucho más profundo. Y en el fondo más, en el interior de la persona es espiritual, por supuesto, la ausencia de Dios en su vida. La anorexia es esto. La anorexia es una persona que no come. Leí hace un poquito de una mujer que se murió en su departamento en un hotel, más bien una habitación de hotel. Era una mujer que se autoproclamaba vegana, pero una vegana como que más elevada. No, no cualquier verdura o cualquier cosa, solo algunas. Y se murió. ¿Por qué? Porque no está disfrutando de las bendiciones que Dios ha creado para comer. Así que no estamos hablando de esto. O sea, un anoréxico no es espiritual porque ayuna. Esto no es. Ahora, existe otra clase, no solo el físico, sino también existe otra clase de ayuno, hermanos, que le he llamado el ayuno místico. Ahora, ¿sabía que hay muchas religiones y grupos que han ayunado en la historia? Y de manera mística, o sea, como para conseguir algo en cuanto a sus ídolos y dioses y cosas paganas. Por ejemplo, hubo un grupo pagano de siglos atrás que eran gnósticos, que relacionaban la comida con los demonios. ¿Puedes creer eso? Entonces decían, los demonios entran por la boca, por la comida. Entonces ellos, cuando sentían algún ataque diabólico, ayunaban porque decían, el demonio está entrando por mi boca. Imagínate eso. Creían que con ayunar evitaban a los demonios. No sé, me lo imagino hoy, decían: "Oye, este relleno negro está bien picoso, creo que trae un demonio esto", ¿no? "Estos chilaquiles están tremendos, un habanero, creo que trae un demonio esto, mejor me abstengo". Algo así eran estos gnósticos, estaban ayunando. Y tú pensarás, ¿si esto era un ayuno bíblico? Para nada, nada que ver con Dios, nada que ver con la Biblia, nada que ver con Cristo, pero lo hacían. Incluso algunas religiones orientales que siguen vigentes hoy han ayunado. Por ejemplo, los discípulos de Buda, bueno, definitivamente Buda no ayunaba, lo sabemos por su figura, ¿verdad? Buda no ayunaba, pero los discípulos de Buda ayunaban. Y esto hasta la fecha. Los discípulos de Buda no comen como una manera de motivar a que su Dios les revele cosas, les dé nuevas revelaciones. Esto lo hacen los budistas y es vigente hasta nuestros días. Mahoma ayunó. Mahoma, el fundador del Islam, según el Corán, que es su libro sagrado, deben ayunar al menos una vez al año, que es durante el mes del Ramadán, que es cuando ellos celebran que Alá le dio las revelaciones a Mahoma para tener el Corán, ese libro sagrado que ellos utilizan, y ellos en el Ramadán ayunan hasta la fecha.
Así que islámicos, maometanos, budistas ayunan hasta hoy. Ahora, sorpréndete con esto, católicos ayunan. Tú dirás, ¿cuándo? Sí, en los primeros siglos, antes de la Pascua, los católicos comenzaron a hacer ayunos de 2 o 3 días previos a la Pascua para que después estuvieran o se sintieran preparados para recibir esa celebración católica. Después, con los años, esos días aumentaron y se instituyeron. ¿Y sabes cómo le pusieron? Cuaresma. La cuaresma no es otra cosa sino un ayuno parcial que existe, un ayuno parcial para prepararse para la Pascua. Incluso los católicos hasta la fecha ayunan de esa manera. Y quizá usted dirá, pero no ayunan, solo no comen carne. Es que eso es un ayuno parcial. Y en un rato más te voy a decir que eso existe. Y está bien, eso sí, está en la Biblia, el ayuno parcial, no lo de los católicos, pero el ayuno parcial sí es bíblico. No como lo practican los católicos, pero sí existe. Incluso Gandhi, hermanos, este hombre, personaje que no es muy común para nosotros, pero fue un luchador social, fue un hindú de la India, luchador social que se estaba rebelando, pero la manera de rebelarse políticamente no era con guerra ni con lucha, sino era pacíficamente ayunando. Y pasaba días y días y días sin comer como una protesta pu- eh, política para conseguir pacíficamente lo que él estaba buscando ante Inglaterra. Bueno, él ya murió y todo. ¿Y qué estoy diciendo? Existen ayunos físicos por salud. Eso no habla la Biblia, eso no es bíblico. Dos, existen ayunos místicos como estos, de religiones paganas, de deidades falsas. De esto no habla la Biblia. Pero hay un tercer caso de ayuno que tampoco es bíblico y es el más cercano a nosotros. ¿Están listos? Es el que yo he llamado el ayuno supersticioso. El ayuno supersticioso es ese ayuno que mucha gente, muchas iglesias, denominaciones, grupos y gente llamada cristiana ha adoptado. ¿En qué consiste? Ellos creen que al ayunar, se dicen cristianos, ¿eh? Ellos creen que al ayunar pueden forzar o presionar a Dios para que les conteste sus oraciones y que lo haga más rápido. Es decir, son personas que tienen una petición ante Dios y entonces dicen, bueno, no me está oyendo el Señor, voy a ayunar o voy a hacer lo que Dios me conteste más rápido, entonces voy a ayunar. Y toman el ayuno como que una aceleración a la respuesta o una presión hacia Dios para que responda a lo que ellos están pidiendo. Hermanos, quiero decirles algo. Esto es totalmente supersticioso. Esto de ayunar creyendo que Dios va a responder como quieres y lo va a hacer más rápido, es como pasar por debajo de una escalera y creer que tendrás mala suerte. O como ver un gato negro y creer que te va a ir mal. Es superstición. Eso no es bíblico. Eso no existe. Ahora, yo no quiero herir a nadie porque sé que algunos de ustedes estuvieron en algún trasfondo en el pasado en una congregación así. Y gracias a Dios que ya no estás allí y no estoy tratando de ofender a nadie, pero estoy tratando de decir la verdad. Y la verdad es que eso no está en la Biblia, es superstición. Eso lo ha inventado la gente, específicamente dos grupos, uno los pentecostales y otro los carismáticos. Estos dos grupos creen en esto. Cosas como, ¿quieres que Dios te sane? Métele al ayuno. Es como decir, voy en tercera y voy a meter quinta en mi velocidad para que Dios acelere todo esto y me dé lo que pido. Quien cree esta superstición es como que dice, ¿quieres que Dios te oiga? Ayuna. ¿Por qué? Porque si oras a Dios, solo oras, es como tirarle una bombita, una chispita a Dios. Pero si ayunas, es tirarle una bomba a Dios. Entonces Dios te va a hacer caso. Eso cree la gente en esta superstición. Entonces, Dios no te está oyendo que oras, Dios no te está oyendo tu clamor. Entonces, ¿sabes qué? Hazle ruido con todo lo que puedas para que te escuche en el cielo y eso se hace por medio de ayunar. Es lo que la gente cree. Y si ayunas, entonces Dios te va a escuchar. Y si ayunas, entonces Dios te va a responder y te va a dar poder y te va a dar sanidad y te va a dar de su favor. Y hay gente que dice, oh, no sanan a mí, no, Dios no sana a mi familia. ¿Y ya ayunaste? Ayuna. Que se vea tu ayuno, verás que Dios va a responder. Y cosas como estas, hermanos, son, escucha, pura superstición que no enseña la Biblia. Jamás pone la escritura al ayuno como una aceleración a que la voluntad tuya sea hecha por el poder de Dios. De hecho, eso es indecible, porque cuando oramos, la verdadera oración, ¿qué decimos? Hágase.
tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jamás el ayuno es para forzar a Dios. Eso creen estos grupos. Y estoy seguro que tú has conocido a alguien o estuviste en algún día en algún lugar donde se creía esto. Voy a ayunar. Voy a hacer que suene mi ayuno en el cielo para que Dios me haga caso. Y eso es tan absurdo, hermanos, porque es como pensar que Dios está en el cielo. Ahí está orando. Ah, no, no, no le haré caso. Ya está ayunando. Pobrecito, le voy a dar lo que quiere. Es tan absurdo. Ese no es Dios, hermanos. Dios no es así. Dios conoce el clamor de sus hijos. Dios escucha, pero Dios contesta conforme a qué? Conforme a su voluntad. Así que hay una clase de ayuno que es esta, supersticioso, por supuesto que no la creemos, no lo hacemos y es triste, me da tristeza que ese tipo de grupos invitan al ayuno. Otros de esos grupos obligan al ayuno. Desde a partir de ahora, ayuno esta semana y el próximo domingo vas a decir si ayunaste o no ayunaste. Obligan o incluso hasta condicionan a la gente con algún bien o favor divino, dependiendo de si ellos ayunaron o no. O sea, son cosas tan inventadas por el hombre que no están en la escritura. Escucha muy bien, hermano. Ni el ayuno físico por salud, ni el ayuno místico, ni el ayuno supersticioso es de lo que habla la Biblia. No, nosotros estamos hablando de otra cosa. Y te dije esto solamente para que disciernas lo que has oído, lo que has visto, lo que suena en el mundo, a lo que Dios está hablando. Y el ayuno que la Biblia habla es muy distinto a todo lo que le acabo de decir. Déjeme ir adentrando un poquito. Solo hay un ayuno ordenado en la Biblia. Solo uno. Está en el Antiguo Testamento, fue a Israel, está en Levítico 16 y es el ayuno para el Yom Kippur, día de la expiación. Es lo que significa esa frase hebrea, día de la expiación. En Levítico 16, Dios mandó que ese día, el día de la expiación, Dios dice, afligiréis vuestras almas. Esa frase señala ayuno. En otras porciones de la Biblia, del Antiguo Testamento, afligir vuestra alma es sinónimo de ayunar. Es lo mismo. Y aquí hay una pista, hermanos. ¿Listos? Primera pista. La Biblia conecta el ayuno con una tristeza profunda. La Biblia conecta el ayuno con una agonía del alma, con un sufrimiento interno. ¿Mm? Esto es una pista importante. El Yom Kippur así era. Era un día, y preguntaremos, ¿y qué se hacía en el Yom Kippur? ¿Qué se hacía en ese día de la expiación en Levítico 16? Era el único día en el año en que el sacerdote, sumo sacerdote, entraba hasta el lugar santísimo para ofrecer sangre que cubriera el pecado de toda la nación. Y dirás, ¿y por qué el ayuno? ¿Qué tiene que ver el ayuno? Y esto es importante, porque lo que el sacerdote hacía allá adentro era para cubrir el pecado, pero fuera, en el campamento, la gente tenían que llevar un arrepentimiento y confesión sincera de sus pecados para que Dios allá adentro perdonara sus pecados. Así que afligir vuestra alma lo relacionaba el día de la expiación con el arrepentimiento, con la confesión de pecados, con la contrición del corazón, con la aflicción del alma, con el reconocimiento de su pecado y con el acercamiento humilde a Dios para encontrar su perdón. Eso era el día de el día de la expiación. Y Dios en ese día ordenó el ayuno. Ahora espero que esté listo para oír esto y me gustaría que mucha gente lo oyera, pero hoy usted es privilegiado por Dios de oírlo. Fuera del día de la expiación, no existe otro ayuno ordenado en la Biblia. ¿Escuchó bien? Ninguno. No hay ninguna ocasión que Dios mande a la gente, a su pueblo, ni a los cristianos, ni a la iglesia a ayunar. El único ayuno ordenado por Dios fue ese. Era de un día, era una vez al año, era Israel, está en el Antiguo Testamento. Y ustedes dirán, ¿y entonces hoy ya no? ¿Hoy eso ya no aplica? ¿El día de la expiación ya no aplica? Bueno, Hebreos dice que no. La carta a los Hebreos dice que no, porque eso que era levítico era sombra de lo que habría de venir en quién?
en Cristo Jesús. Y Jesús, con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los creyentes. Así que el día de la expiación ya no tiene sentido de ser, porque el día de la expiación entraba el sacerdote con sangre, la ofrecía en el propiciatorio y entonces cubría el pecado y Dios hacía propiciación por ellos, pero ya no se necesita porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya murió, fue sepultado, resucitó y vive para salvar e interceder perpetuamente a todo aquel que cree en él. No se necesita día de la expiación. O sea, el día de la expiación pasó, ya no se requiere, no está vigente. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que no hay ayuno ordenado para nosotros. ¿Escuchaste? No hay ningún momento en la Biblia que mande a ayunar a los creyentes, que dé una orden de ayunar o que ponga al ayuno como una obligación que los hijos de Dios tenemos que practicar. Nunca. Jamás se le llama a la iglesia a ayunar en el Nuevo Testamento. Nunca. Sí se nos manda a orar, eso es un mandato, orar sin cesar. Sí se nos manda a amar, sí se nos manda a perdonar. Hey, hermanos, sí se nos manda a congregarnos, sí se nos manda a servir, sí se nos manda a hacer muchas cosas que son órdenes directas de Dios a su pueblo. Pero el ayuno no lo es. El ayuno no lo es. ¿Y saben qué, hermanos? Dios es bien sabio, porque Dios sabe nuestra vida y nuestra necesidad. O sea, piénsalo, las exigencias normales de la vida hacen que sea imposible que estemos ayunando a cada rato. Tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos demandas, tenemos salud, situaciones de salud, tenemos labores por hacer, tenemos cargas en el día, en la semana, que si estuviéramos ayunando a cada rato, no podríamos cubrir con todas esas necesidades. O sea, tan solo piénsenlo, yo no podría predicar si vengo acá en ayuno. A lo mejor en una de esas me caigo y no sé si ustedes me levantaría, pero o se iría a su casa feliz, ya acabó el culto. Pero las mismas demandas normales de la vida hacen que sea imposible que estemos ayunando a cada rato. Por eso Dios no lo dio como un mandamiento. Ahora, hasta este punto usted está diciendo, ok, ya entendí. Entonces, el ayuno existió en el Antiguo Testamento, hoy ya no tenemos que ayunar. Yo no dije eso. Lo que yo estoy diciendo es, ya no existe una orden directa para ayunar hoy en la época de la iglesia. No, no hay mandato. ¿Eso quiere decir que nadie se puede parar a decir tienen que ayunar? ¿Eso significa que nadie te puede obligar a ayunar? ¿Eso significa que nadie puede decir a partir de hoy vamos a ayunar? ¿Eso significa que nadie puede hacer eso porque Dios no lo mandó ya? Ya no. Bien, pero Cristo ayunó, ¿cierto? Pablo ayunó y los líderes de la iglesia en Antioquía ayunaron. Ya no estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del Nuevo. Cristo, Pablo y los pastores de Antioquía ayunaron. ¿Sabes qué me dice eso de entrada? Anota esto en tu corazón. El ayuno hoy no es un mandato, es algo personal y voluntario. O que te quedes con estas dos palabras sería un buen inicio. El ayuno es algo personal y voluntario. Pablo lo hizo, Cristo lo hizo, algunos hermanos de la iglesia lo hicieron. Cristo lo corrige aquí. Y quiero que sepas que el ayuno existe. No como una orden, no como un mandamiento, pero existe. Así que yo le voy a compartir 6 elementos o 6 preguntas que voy a responder con la Biblia. Veremos solamente lo que nos queda 3 ahorita y otras 3 en la tarde. Y quiero que usted se vaya con la convicción escritural del ayuno. Entonces, el alimento no es el problema. El ayuno mundano, terrenal, religioso, no es de lo que estamos hablando. El ayuno por sí mismo no es espiritual. Mucha gente ha ayunado. Pero quiero que sepa que no es un mandato hoy, primeramente. No es un mandato. Es una posibilidad. Pero es personal y es voluntario. ¿De acuerdo? Quiero ver 3 cosas ahorita nada más. Muy sencillas, hermanos, y muy importantes y muy interesantes. Como que siento que algunos de ustedes vienen en ayuno, y como que al venir en ayuno no los veo tan interesados en el tema. Es como a veces llego con mi familia y digo: "¿Qué creen? Hoy estudié de esto, voy a predicar de esto". "Ah, está bien".
Así me siento un poco con ustedes. Pero bueno, sé que la palabra de Dios tiene poder. Vamos a contestar 6 preguntas, 3 ahorita. Vamos a contestar qué es el ayuno, cuánto debe durar el ayuno, ¿debo ayunar? ¿Cuándo debo ayunar? ¿Cómo debo ayunar? ¿Y qué recibiré si ayuno? Veremos solo las 3 primeras esta mañana, pero las voy a transformar para decirlas en una sola palabra, ¿sí? Entonces veamos el primer punto. El primer punto, hablemos de la definición del ayuno. Y al hablar de la definición, estaremos contestando qué es el ayuno. Empecemos por la definición. Tenemos que, como les dije, ir un paso atrás y entender mejor esto antes de caer en Mateo 6, en la reprensión, en la corrección de Cristo. ¿Qué es el ayuno? Bueno, la palabra ayuno aparece 20 veces en toda la Biblia. 20 veces. Y además la palabra griega que usa el Nuevo Testamento es la palabra nesteio. Y nesteio se compone de dos partículas, ne, que significa no o sin, y estío, que significa comer. Así que ¿quieres saber qué es ayunar? Ayunar es no comer. Eso es todo, muy básico. Ayuno es abstenerse de alimento, es no comer. Bueno, eso usted ya lo sabe, pero quiero que sepa que la Biblia lo enseña. El ayuno es no comer, es dejar de comer, es abstenerse de comer. Aparece unas 20 veces, otras 3 veces aparece implícito, así que podríamos decir que son unas 23 veces, pero ¿sabía usted que, esto es interesante, un punto interesante, ¿sabía usted que nuestra Reina Valera aparece otras 3 veces más, pero que esas 3 veces realmente no están en los escritos originales, en los escritos más antiguos, en los manuscritos más fieles, me refiero? ¿Se acuerdan de aquellos pasajes? Está en Mateo, está en Marcos, que dice Jesús, este género con nada sale sino con oración, se lo sabe, y no está en los originales, no está en los textos más fieles. La palabra ayuno no está ahí. Una vez, 2 veces, una en Mateo, otra en Marcos y tercero, en Hechos. En Hechos 10, cuando la Biblia está describiendo a Cornelio, dice que era un hombre que hacía ayunos. Eso no está en los textos más fieles. Ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿Que la Biblia está mal? No. Estoy diciendo que recuerden algo, que esos textos que fueron recibiéndose, copias de copias de copias de los libros originales, la iglesia antigua le iba añadiendo pequeños pincelazos aclaratorios. Por lo tanto, si la iglesia al principio añadió esta frase de ayuno a varios pasajes, es porque para la iglesia eso, el ayuno, era muy importante. Tan importante que se lo añadieron a 3 pasajes. ¿No deben de estar ahí? No, no deben de estar ahí. ¿Nos hacen daño? No, no nos hacen daño. Simplemente cuando lo lees tienes que explicártelo o dejar que te lo expliquen para que entiendas que el peso no recae sobre el ayuno, sino sobre lo demás que está diciendo. Entonces, para la iglesia del principio era muy importante el ayuno, tanto así que añadieron un par de veces esto. Entonces, ayuno significa nesteio, no comer. Ahora, muchos personajes en la Biblia ayunaron, ¿eh? Moisés ayunó, Sansón ayunó, Ana ayunó, Ana, la mamá de Samuel, Samuel, el hijo, ayunó, Saúl ayunó, Jonatán ayunó, David ayunó, Elías el profeta ayunó, Acab, el rey perverso, ayunó, y Dios le contestó, Josafat ayunó, Esdras ayunó, Nemías, Esther ayunaron, Daniel el profeta ayunó, Juan el Bautista ayunó, Ana, la profetisa de Lucas 2, ayunó, los maestros de Antioquía en Hechos 13 ayunaron, Pablo y por supuesto Cristo ayunaron. Así que tienes una lista larga, ¿eh? No es como que nada más 1 o 2 ayunaron. Grandes hombres de Dios, digo, el salón de la fama está ahí, hermanos. Pablo, Moisés, Cristo, ayunaron. Esto ya te dice algo, ¿no? Hace un ratito, hace 5 minutos que te dije que no es un mandamiento, tú como que empezaste a barrer de tu corazón el ayuno. Entonces no, no, no sirve. No, escucha, estos grandes hombres de Dios y el mismo Señor Jesucristo ayunaron. Ahora déjeme decir algo muy, muy interesante. Pablo, 2 veces en segunda a los Corintios dice que él ayunó muchas veces. En 2 Corintios 6, 5 y 11, 27, Pablo dice muchos ayunos, en ayunos, ¿recuerdas? En desvelos, en esto, en aquello, pero Pablo menciona en muchos ayunos. Eso quiere decir varias cosas. Uno, quiere decir que Pablo sí ayunó y lo practicó, porque dice en ayunos muchas veces. Entonces, no solo lo practicó, sino segundo lugar, esas frases de Pablo nos declaran que él ayunaba por diferentes circunstancias.
O sea que se le presentaban situaciones diversas, distintas, en las que él respondía con ayuno. Y eso es una pista, hermanos. Eso es una pista. ¿Listos? Hay circunstancias que nos llevan a ayunar. No todo, no cualquier cosa, pero hay algunas cosas que nos impulsan a ayunar. Y es lo que el apóstol Pablo hizo. Pero lo más importante de que Pablo diga que estuvo en muchos ayunos, y esto me encanta, hermanos, es que si Pablo ayunó por diversas razones en muchas ocasiones, ¿por qué entonces nunca estructuró una doctrina del ayuno? ¿Por qué en ninguna carta Pablo explica el ayuno? Y de verdad no lo hace. Ninguna carta Pablo habla del ayuno. Ninguna vez lo enseña. Ninguna vez dice a la iglesia, ayunaréis los martes o cualquier cosa. ¿Sabes por qué no lo hace Pablo? Aunque él muchas veces ayunó, ¿por qué nunca lo enseña a la iglesia? Por lo mismo que le vengo diciendo, porque es algo personal, voluntario, no es un mandato, no es una imposición. Pablo lo hizo, Cristo lo hizo, los pastores lo hicieron, pero es algo voluntario hoy y es algo personal hoy. Es por eso lo digo desde ahora, estoy en contra de que alguien se pare enfrente y diga, hermanos, el que quiera ayunar esta semana, yo voy a ayunar, los que quieran unirse. A ver, eso no está bien. El ayuno es personal, es privado, lo vamos a ver en Mateo 6. El que debe saber que estás ayunando, ¿quién es? Tu Padre, es todo. Entonces, el ayuno es algo voluntario, personal, privado. En la noche veremos todas las características. Esto no está bien, esto no está bien. Pablo, quien tenía toda la autoridad como apóstol para instituir la doctrina del ayuno, no lo hizo porque no la hay, no la hay. Ahora, en cuanto a esto para definir el ayuno, quiero que sepa que había al menos dos clases de ayuno. Y esto es importante. Había al menos dos clases de ayuno. El primero de ellos es un ayuno total. Ayuno total quiere decir que se abstenían por completo de cualquier alimento por algún tiempo. Y tenemos un ejemplo aquí. En Esther capítulo 4, versículo 16, cuando ya se ha declarado la guerra de Amán contra los judíos, Esther le manda decir a Mardoqueo que le diga a todos los judíos en Susa que ayunen y no coman ni beban por 3 días. Y Esther va a entrar a la presencia del rey y ese versículo termina diciendo, ¿y si voy a perecer? Que perezca. Pero le pide a los judíos y a Mardoqueo que ayunen y dice explícitamente, no coman ni beban por 3 días. Esto fue un ayuno total. O sea, no comieron nada, ni ella ni los judíos con Mardoqueo. Esto es un ayuno total en el caso de Esther, y hay otros. Pero también había la otra clase de ayuno, que es el ayuno parcial. Ayuno parcial. Y el ayuno parcial quiere decir que limitaban el alimento a ciertas cosas, dejando de lado otras. O sea, sí comían, pero no dejaban de comer. Dirá, ¿eso es ayuno? Sí, hermanos, es una clase de ayuno. Se llama ayuno parcial. ¿Y quién lo practicó? Daniel. Sí, el gran profeta Daniel practicó el ayuno parcial. En Daniel capítulo 10, versículos 2 al 4, dice Daniel, estuve afligido, otra vez, aflicción conectada con ayuno. Estuve afligido y no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino por 3 semanas. Y pensarás, ¿estuvo sin comer 3 semanas, Daniel? No, estuvo con un ayuno parcial. No comió banquete, no comió carne, no comió vino. O sea, no se dio agasajos de banquetes grandes. ¿Pero qué comió? El resto, verduras, legumbres, leguminosas, todo eso. Fue un ayuno parcial. Y ustedes dirán, ¿ay, eso se vale, pastor? Claro que se vale. Daniel lo hizo y Dios le contestó. Fue un ayuno parcial y fue un ayuno correcto. Algunos pensarán, no, es mejor uno total. Pero ¿saben qué, hermanos? No es así. De hecho, no es mejor el total o el parcial. Mucho depende de las circunstancias que está pasando la persona que ayuna. Espero que esté escuchando esto, hermano. Hay veces que hemos tenido dudas. Estas son las respuestas. Yo sé, no lo estoy diciendo pues, tan rápido para que usted ya se vaya. Tenemos que entender profundamente esto. Siempre, en todo lo que les he dicho hasta ahorita y les he mostrado quiénes ayunaron, siempre puede ver que había una razón de mucho peso para que ellos ayunaran. No es como que cualquier cosa y ayunaban. No es como que ayunaban porque sí. No es porque ayunaban porque simplemente les había caído una enfermedad.
De hecho, el ayuno, hermanos, era con una causa muy específica. Era por algo que llenaba su corazón, era por algo que embargaba su alma, era por algo que consumía su ser, era por algo que era una tristeza tan grande que los absorbía en su mente, en su corazón, en su tiempo, y entonces dejaban de comer para dedicarse a otra cosa en vez de ingerir alimento. Y es que piensen, hermanos, esto es lógica. Si tú dejas de comer, ¿en qué piensas? En comida. Excepto que otra cosa esté dominando tu mente como una preocupación. En tal caso, no comes. No porque digas voy a ayunar, sino porque tu corazón está consumido en otra cosa. ¿Entiendes eso? Esto es muy, muy importante, hermanos. Ya te estoy hablando del ayuno bíblico. El ayuno bíblico no es, a ver, voy a ayunar de 3 a 3 a partir de ahora, en sus marcas, listos, fuera. No, ese no es el ayuno bíblico, hermanos. El ayuno bíblico es cuando, como le voy a demostrar, el corazón de la persona estaba tan absorbido por la situación, por la preocupación, por el temor, por la adversidad, que su respuesta a eso era ayunar. No porque lo planeara, sino porque era la respuesta normal de su cuerpo. No quiero comer. Tú has visto esto. En un funeral, una persona que está dolida, tú no piensas llevarlo a un restaurante, ¿verdad? Está llorando por su ser querido. ¿Y qué le dices? Come, come. ¿Y saben qué, hermanos? Hoy entiendo, hacemos muy mal en obligar a la gente que no quiere comer por tristeza. Déjalos, déjalos que no coman. Su cuerpo está reaccionando a la aflicción de su alma y ese es el verdadero ayuno. Cuando el corazón ha caído en una tristeza tan grande, tan profunda, que lo absorbe, que lo domina, que lo consume, que el cuerpo entonces responde a la tristeza del alma y entonces no quiere comer, no come. No porque no lo necesite, sino porque otra cosa está ocupando y absorbiendo su mente. Ese es el ayuno verdadero. En este caso, el cuerpo reacciona y su reacción es no come. Si solo ayunas por ayunar, va a ser bien difícil porque solo vas a estar pensando en comer, comer, comer. Y ese no es ayuno. Pero cuando hay algo ahí que está absorbiéndote más y más y más, entonces ayunas. E incluso no te cuesta trabajo el ayuno. Para tiempos de Cristo, esto se había convertido en un teatro, ¿sí? Los fariseos ayunaban por hipocresía, por ser vistos, porque querían ser aplaudidos y porque de esa manera ellos pensaban que se volvían en espiritualmente más fuertes. Era pura hipocresía. Así que, hermanos, ¿qué es el ayuno? Estoy tratando de exponérselos. El ayuno sí es abstenerse de comer, sea total o parcial, pero siempre por una buena razón que tiene que ver con tristeza y aflicción en el alma. Primero, definición. Esto es el ayuno. Pero no solo la definición. En segundo lugar, muy breve, la duración. La duración. Y aquí vamos a atacar la pregunta, ¿cuánto debe durar un ayuno? Y saben, hay personas que dicen, no, si tú puedes ayunar 40 días y 40 noches, te vas a elevar en las nubes como el profeta o como Enoch. Y si puedes ayunar 40 días, entonces eres poderoso. No, 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 no estoy de acuerdo para nada con eso. ¿Cuánto debe durar un ayuno? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sabe lo que dice la Biblia? La Biblia jamás da un estándar de duración para un ayuno. Jamás. Puede durar lo que la persona quiere que dure. Puede durar lo que la persona desee que dure. Y mejor dicho, la mejor respuesta es, va a durar lo que la misma alma dicte que debe durar. Porque como ya les dije, depende de esa alma afligida.
Así que no hay regla, no hay orden, depende más bien de la persona y depende de las circunstancias, de estas dos cosas, de la persona y de las circunstancias. Pero déjeme decirle algunas duraciones comunes del ayuno en la Biblia, para que tengamos una noción más o menos. Por ejemplo, en la Biblia habla de un día entero, 24 horas. El Yom Kippur, el día de la expiación, el ayuno duraba un día completo, 24 horas. Ahí tienes un ayuno de un día. También existía el ayuno diurno. El ayuno diurno, que es muy común en la Biblia y en el tiempo de Cristo, era el que se practicaba dejando de comer al amanecer y hasta el atardecer. O sea, comías antes de que amaneciera y podías volver a comer después de que anocheciera. No sé, ¿qué quieres? 13, 14 horas, algo así, que era el ayuno. Y dirás, eso yo lo he hecho a veces hasta sin querer. Bueno, pero eso no es espiritual, ¿eh? Algunos de ustedes vienen sin desayunar, ayunan entre semana y eso no es espiritual. Eso está siendo negligente con tu cuerpo. Y al rato que estés enfermo, sí, puedes venir y pedir que oremos por ti. Pero recuerda que es una consecuencia de tu mal administración de tu cuerpo. Entonces, eso no es ayuno, ¿eh? Eso no es ayuno. Con esto eran 12 horas o 13 horas o 14 horas, lo que durara el amanecer hasta el atardecer. Y eso lo practicó, por ejemplo, el pueblo, en 1 Samuel 31, cuando Saúl muere, el pueblo ayunó 7 días. Y tú lees eso y dices, ¿estuvieron sin comer 7 días? No, solo no comían durante el día 7 días, pero antes del amanecer y después del anochecer comían. Y tú piensas ahí, ¿y eso es ayuno? Sí, es una clase de ayuno diurno, un día entero, 24 horas, 12 o 14 horas. Había otro ayuno en esos tiempos que era el ayuno prolongado. El ayuno prolongado era más largo, como su nombre lo dice, y duraba varios días. Por ejemplo, David practicó este ayuno de varios días prolongado cuando su hijo que nació de Betsabé estaba enfermo. Y por varios días, día y noche, no comió. Esther, como dijimos hace ratito, 3 días, día y noche, no comieron. Entonces, son ejemplos, hermanos, donde ese ayuno prolongado era real, sin comer, sin beber, por 3 días o por algunos días, como fue en el caso de David. Así que estaba el ayuno del día entero, el ayuno diurno, el ayuno prolongado y había el último, el que tú estás esperando, el ayuno extremo. El ayuno extremo, 40 días y 40 noches. Escucha, esto te va a gustar. Solo hay 3 personas que practicaron este ayuno en la Biblia. 3. Uno, Moisés. 2, Elías. Y 3, Cristo. Solo ellos. Solo ellos. 3 ayunos extremos. Sí, literalmente 40 días y 40 noches sin comer. Bueno, sí es lo que yo creo. Con Moisés es literal. Con Moisés dice que subió al monte, ¿te acuerdas? Al Sinaí. Y dice literalmente, no comió ni bebió. Entonces, este es un ayuno total. Con Elías es cuando el ángel le da un alimento especial y después dice, y caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Oreb, monte de Dios. O sea, una comida angelical y le dio potencia para 40 días. Imagínate eso. Es lo que la Biblia dice. Y con Cristo, hermanos, lo más probable es que fue lo mismo. 40 días y 40 noches sin comer, aunque algunas personas dicen que, bueno, los evangelios no dicen que no bebió. Entonces pudo haber tomado agua. Dice que no comió, pero pudo haber tomado agua. Bueno, yo personalmente es algo que no tiene importancia. Yo creo que ayunó como Elías y como Moisés. Y le voy a decir algo interesante que une estos 3. No solo que los 3 estaban en el monte de la transfiguración, por cierto, sino que estos 3 que ayunaron por un ayuno extremo, 40 días y 40 noches, escuche, fue un caso aislado o 3 casos aislados que fueron impulsados por el poder de Dios. No se puede repetir igual. No es posible. Nadie puede ayunar 40 días y 40 noches y quedar como ellos quedaron. ¿Cómo quedaron? Bien, bien. Y nosotros no, hermanos. Nadie puede ayunar 40 días y 40 noches porque le pueden pasar una de varias cosas o todas estas cosas. Daño renal, daño en el hígado, deshidratación, hipoglucemia, te quedas sin azúcar en la sangre, un colapso cardiovascular, un
daño cerebral irreparable o la muerte. Sí, tú puedes aguantar 40 días y 40 noches, pero te va a pasar algo de esto o todo de esto. Y tú ves a Moisés bajando del monte y no va una ambulancia por él, ¿verdad? Tú ves que él baja con toda la potencia de Dios. Tú no ves al profeta Elías o a Cristo llamando al 911 después de que acaban sus 40 días y 40 noches. ¿Qué quiero decir con esto? Que fue algo potenciado por el poder de Dios únicamente como 3 casos exclusivos. No lo puedes tú hacer. No lo busques, por favor, no lo busques hacer. No queremos funerales pronto. No es posible. Ahora, algunos piensan, no, entre más largo el ayuno es mejor. Entre más largo es mejor, entre más largo es mejor. Esto de 12 horas, 14, eso no es ayuno. Eso Dios no te va a oír. Recuerda, para eso no es el ayuno. Y entre más largo no significa que sea mejor. Realmente eso de que más largo es mejor es una idea muy ascética, del ascetismo, de los que quieren maltratar su cuerpo, dañar su cuerpo y creer que con eso Dios les hará caso. Los ascetas son así, Dios me está viendo que me estoy golpeando, estoy sufriendo, me va a hacer caso. Eso no es verdad. Es como que Dios te va a contestar si tú ayunas al punto de que te duele y sufres, y como que mi sufrimiento va a hacer que la mirada de Dios voltee hacia mí. No es cierto. Para eso no es el ayuno. Está perdido quien piensa así. Realmente el ayuno, como hemos estado diciendo, está conectado con la aflicción profunda. Es una respuesta del cuerpo ante esas circunstancias y ya les dije la definición, ya les dije la duración. Tercero y último por esta mañana, hermanos. Es todo. Y es lo más importante, ¿sí? Atiendan eso, la discusión, la discusión. En tercer lugar, la discusión. Y aquí vamos a atacar la pregunta, ¿debo ayunar? Aquí está la discusión. No, sí debo ayunar. No, no debo ayunar. No, es de cada quien. No, entonces hay una nube de confusión alrededor de esto y de opiniones diversas. Ahora, si está usted en Mateo 6:16, y ya ha visto que no le hemos hecho mucho caso al pasaje, pero en la noche lo haremos propiamente, pero en Mateo 6:16 dice Cristo, cuando ayunéis. ¿Notas eso? O sea, Jesús está dando por hecho que lo vamos a hacer. Y luego en el versículo 17, pero tú cuando ayunes, ¿te fijas? Jesús da por hecho, Jesús asume que vamos a ayunar. No lo ordena, no lo prohíbe, pero lo asume. Entonces, la pregunta es, en la discusión, ¿debo ayunar o no debo ayunar? Bueno, Jesús aquí dice que lo haremos. Pero quiero llevarles, hermanos, a la respuesta de Cristo. Este pasaje que vamos a ver es un tesoro. ¿Quieres saber si los cristianos debemos o no debemos ayunar? Bendito sea el Señor, que Él mismo nos dejó una respuesta. Unas páginas adelante en Mateo capítulo 9 y vea de labios de Cristo la respuesta a esta discusión. Mateo capítulo 9, versículo 9, capítulo 9, versículo 14, Jesús recibe una pregunta. ¿Recuerdan? Mateo 9:14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, esto es Juan el Bautista, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Una pausa ahí, hermanos. Vale la pena desglosar un poquito este versículo. Vienen estas personas que son discípulos de Juan y le preguntan a Jesús, oye, ¿por qué los fariseos y nosotros estamos ayune y ayune? Y realmente lo hacían. Lo hacían 2 veces por semana. Esta noche lo vamos a estudiar. Al menos 2 veces por semana ayunaban. Y le dicen a Jesús, ¿y por qué tú y tus discípulos no ayunan? A ver, hay algo importante, hermanos. Jesús no se la pasaba ayunando. Y la gente lo sabía. Es más, le dijeron que era un comilón y un bebedor de vino. O sea, date cuenta, a veces decimos, hay que ayunar porque Jesús ayunó. A ver, un momento. Ayunó al principio de su ministerio y después comió y comió y comió y bebió. Jesús no se la pasaba ayunando y sus discípulos tampoco. Y la gente lo sabía. Por eso le preguntan, ¿por qué no ayunas? Bueno, Jesús era así. Jesús irrumpía con el status quo de las personas de ese tiempo y les volvía loca su religión porque él no venía a imponer religión, sino la verdad. Ahora vean lo que sigue, por favor. Versículo 14, otra vez. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Vean la respuesta de Cristo. Amo esta respuesta. Aquí está la respuesta a si debemos ayunar o no. Versículo 15. Jesús les dijo,
¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pon una pausa ahí en tu mente. Jesús está uniendo el ayuno con el luto. ¿Lo notas? Ya, Jesús está diciendo, ¿sabes cuándo es tiempo de ayunar? Cuando hay luto. Y ahí luto no solamente quiere decir pérdida de un ser, quiere decir lo que les he venido diciendo, hermanos, una tristeza que embarga. El ayuno es para momentos muy específicos, cuando la tristeza domina nuestro ser y cuando no podemos y no queremos hacer otra cosa más que ayunar. Y Jesús está diciendo, ¿cómo pueden los que están de bodas ayunar? O sea, estamos de fiesta. ¿Sabes por qué Jesús no ayunaba, hermano? Continuamente. ¿Sabes por qué? Escucha, porque no había razón para ayunar. Jesús le dice, ¿cómo voy a ayunar si estamos de fiesta? Estoy con mis discípulos, estoy predicando el evangelio. El reino de Dios está abriendo. Estamos de fiesta. ¿Cómo voy a ayunar? De modo que Cristo no se la pasaba ayunando. Los judíos sí, ellos lo hicieron un ritual por rigor. Pero aquí Jesús está diciendo, hey, no, el ayuno es para los momentos difíciles, no es para los tiempos de gozo. Otra pista, hermanos, otra pista. El ayuno no es para tiempos de gozo. El ayuno no es para tiempos alegres. El ayuno es para tiempos muy críticos, muy difíciles, como duelo, como luto, dice aquí el Señor Jesucristo. Así que Jesús está conectando el ayuno con la tristeza profunda cuando hay una ansiedad del alma que el alma no desea otra cosa. Entonces Jesús no ayunaba porque no había razón. ¿Sabes, hermano? Sin aflicción el ayuno no tiene sentido. Sin, sin una aflicción honda, el ayuno no tiene sentido. No hay razón para ayunar. Es lo que yo a veces pienso, ¿por qué está ayunando? Esa persona está bien feliz. Dios la bendice, ¿para qué ayuna? ¿Habrá ocasiones en que sí podremos ayunar? Es lo que dice Cristo a continuación. Vean la respuesta, hermanos. Versículo 15. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? El esposo es Cristo. Y luego vean lo que sigue, hermanos. ¿Qué palabra sigue? Pero. ¿Notan esa palabra? O sea, ahorita no están ayunando mis discípulos. Pero, siguiente frase. Vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces, ¿qué? Hermanos, esta frase es prácticamente una profecía de Cristo. Dice, ahorita no estamos ayunando porque estamos de fiesta. ¿Por qué estaban de fiesta? Porque el novio está ahí. ¿Y quién es el novio? Cristo. Y luego dice Cristo, pero va a venir día en que el esposo le será quitado. ¿A qué se refiere esto? A que cuando Cristo fuera ascendido al cielo después de haber muerto, resucitado, ascendía al cielo, los discípulos se quedarían sin la presencia tangible y física de Cristo. Y entonces la ausencia física de Cristo haría que el mundo en el que viven los discípulos se volviera de aflicción. Juan 16:33, un mundo de aflicción. Y entonces Jesucristo dice, entonces cuando venga ese día, mis discípulos, ¿qué? Aquí está la respuesta. ¿Los cristianos deben ayunar? La respuesta es, no es un deber, es una posibilidad que se hace cuando la situación lo amerita. Y Cristo lo dijo, vendrán tiempos cuando ayunarán. No dice, les mando a ayunar. No dice, les prohíbo ayunar. Simplemente deja la posibilidad abierta. Como si Cristo dijera, vendrá tiempos que será necesario eso. Vendrán tristezas donde el alma querrá ayunar. Y Cristo lo deja abierto. Otra vez, es algo personal, es algo voluntario, es algo del corazón. Estamos en la época del ayuno, hermanos. El esposo nos fue quitado y nos esperan las bodas del Cordero. Entre que el esposo se fue y la boda del Cordero, ese tiempo es el tiempo de ayuno. O sea, hermanos, estamos viviendo el tiempo del ayuno. Y dirás, ay, pastor, iniciaste el mensaje pareciendo que todo iba en contra del ayuno. No, para nada, hermanos. Pero tenemos que entenderlo correctamente. Estamos viviendo el tiempo de más urgencia, de más necesidad de ayunar. Y no quiero que salgas al rato y digas, a partir de hoy ayuno. Ven esta noche para tener el panorama completo y entonces entiendas el ayuno de A a la Z. Pero ojalá le pido a Dios que comencemos a ayunar correctamente después de este día, porque estamos viviendo la época del ayuno.
Cristo lo dijo prácticamente en una profecía: vendrán tiempos cuando mis discípulos ayunarán. Como he dicho, como una respuesta a la situación, como el alma cuando no puede hacer cualquier otra cosa más que ayunar. No quiere comer, solamente queremos buscar a Dios. Otra vez lo quiero decir. En situaciones tan tensas, tan difíciles, donde el alma sufre, el cuerpo se pone en línea con el alma y no come. Ese es el ayuno verdadero, hermanos. Déjalo para los lutos, para los duelos, para las tristezas hondas. Eso es el tiempo de el ayuno. Ahora, esto es todo, pero esto inmediatamente nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿cuáles son los tiempos correctos para ayunar? ¿Cuándo es el tiempo propicio? ¿Cuándo sí es digno de que ayunemos? Y ese será nuestro siguiente punto esta noche. Que tú sepas que hay algunos momentos específicos donde es factible, es propicio que ayunemos y será con lo que empecemos en esta noche. Pero quiero terminar este mediodía simplemente diciéndoles que el ayuno, entonces, entendimos algo, ¿verdad? Nunca es forzado, nunca es obligado, jamás. Quien lo hace está mal, quien lo hace está pecando y está incluso llevando a la iglesia a que peque. Porque cuando una persona, sea quien sea, se para delante de una iglesia y manda a ayunar, impone ayunar. Esta semana estaba leyendo y escuchando cosas de estas de pastores que se paran y mandan a ayunar y exaltan el ayuno y el ayuno esto y el ayuno lo otro y el ayuno aquí y el ayuno allá y simplemente saturan a la iglesia al punto que la iglesia ni entiende bíblicamente el ayuno, pero dice, voy a ayunar, el pastor lo dijo y ni entiende nada y son simplemente personas que están siguiendo como ovejas a alguien que no es Cristo. Nadie puede obligarte a ayunar. Nadie puede forzarte a ayunar. Y el que lo hace está haciendo algo en contra de Colosenses 2, 20 al 23. Solo escucha. Colosenses 2, Pablo dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni comas, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de qué? De hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? O sea, Pablo está diciendo, hey, ¿por qué te sometes a personas que te están prohibiendo comer? Es básicamente lo que está diciendo. ¿Por qué te sometes a personas que te están forzando a dejar de gustar, de comer? ¿Por qué? Eso no está bien. Eso no está bien. Pablo simplemente dice, eso puede tener algo de reputación, conforme al duro trato del cuerpo y disciplina, pero no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. ¿Te fijas? Cualquier persona que obligue, force, imponga el ayuno no es otra cosa sino una doctrina de hombres. El creyente puede ayunar, no debe, pero puede ayunar. Y lo hará bíblicamente cuando las circunstancias lo motivan a eso. Y lo hará siempre con el corazón correcto. Y te voy a decir antes de orar la clave de todo este mensaje. Confío en que vas a venir en la noche, pero para que al oírlo y luego al repetirlo puedas recordarlo mejor. No lo he dicho en todo el mensaje, lo dejé para este momento. Te hablé de pistas, de pista y de pista, pero ahora te voy a dar la clave total. La clave total es esta, del ayuno. El ayuno siempre, bíblico, correcto, adecuado. El ayuno bíblico siempre está relacionado con la oración, con orar. El ayuno no es solo dejar de comer. El ayuno es dejar de comer para orar. Puedes orar sin ayunar, pero no puedes ayunar sin orar. El ayuno y la oración van juntos. Para eso ayunas, para orar. Une las piezas. Entonces, cuando la aflicción es tan grande que tu alma no quiere comer, es porque no quiere comer porque estás tan afligido que quieres orar. Ese es el ayuno verdadero, hermanos. Ese es el ayuno. Que Dios nos ayude a entender el resto. Oremos. Padre, bendito sea tu palabra, bendito seas tú.
Queremos que abras nuestro entendimiento a estas verdades, Señor, cosas que son profundas, difíciles de explicar, y que nuestro corazón con dificultad, Señor, las puede palpar, el mío así también. Ruego, Señor, que abras nuestro corazón para recibir tu verdad y te glorifico, Señor, te exalto, porque tu palabra es potente, es cierta, es verdad, es ah, una línea impecable, es totalmente perfecta en todo y nos has dejado ahí los temas. Perdónanos a nosotros que hemos sido tan incautos, tan indisciplinados para buscar en ella las verdades y las respuestas a nuestras preguntas. Señor, perdónanos porque hemos tenido opiniones equivocadas respecto al ayuno y ahora que estamos aprendiendo lo que tu palabra sí dice, te pido, Señor, por esta iglesia, quita la hierba de nuestros corazones e implanta tu palabra con poder. Que creamos lo que tú dices, que abracemos lo que tú dices y que salgamos este día y en la noche diciendo, el Señor dice, no Arturo dice, sino el Señor dice, la palabra dice. Y te pido, Padre, que esto sea lo que haya en el corazón de cada uno. Ayúdanos a ser personas que practiquen el ayuno correcto, el ayuno bíblico, el ayuno que va unido a la oración por la aflicción del alma, buscando tu rostro, porque estamos consumidos de una necesidad espiritual que solo tú puedes llenar. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Para tu gloria te lo pedimos a través de Jesucristo. Amén.